Bueno, sermón, en realidad, Adelante, mi doctor Marcos. un sermón que estaba guardadito de cuando trabajamos en homilética, Ah, ok, ya. pero lo tenemos por aquí guardadito con la ayuda del Señor. Bien, vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a buscar entonces la palabra del Señor en el Salmo 46, Salmo 46, versículos 1 al 11. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y tuvieron los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. La confianza en nuestro Dios. La escritura es una de las cosas fundamentales que nos enseña, es que su pueblo debe tener confianza en su Dios. Los grandes hombres de la Biblia destacan principalmente por esta confianza, que es un sinónimo de la fe, una actitud del corazón, que no tiene mérito en sí misma, pero con la cual Dios escogió agradarse, porque es todo lo contrario de depender de nosotros mismos, sino solo de Dios. Esta confianza es la que permitió que hombres como Noé, Abraham, José, Josué, Gedeón, David, Daniel y otros más, y también mujeres como Sara, Rahab, Ana y muchas otras dieran victorias, recibieran respuestas y fortaleza, y jamás fueran defraudados porque confiaron sus vidas en el único Dios verdadero. La iglesia hoy día, lamentablemente, en su gran amplitud ha perdido la confianza en el Dios de Israel. Hoy día tendemos a confiar mucho más en las cosas y vanidades de este mundo y vivimos defraudados e insatisfechos porque la confianza está puesta en cosas terrenales que no aprovechan. El materialismo, el afán, los ídolos de carne y hueso de estos tiempos, los sistemas políticos y sociales han robado la confianza de los hombres. Y por qué no decir también la de los cristianos, y cuando terminamos fracasando, terminamos culpando a Dios. No se dan cuenta entonces que en realidad ya no tienen confianza en su Dios. Y donde no hay confianza en Él, entonces allí Dios no está. Este salmo de los hijos de Coré, un salmo sobre el amor, es decir, que se cantaba probablemente en tonos altos, como los de una soprano hoy día, le enseña al pueblo de Israel que debe tener confianza en su Dios. Los creyentes debemos tener confianza en nuestro Dios. ¿Por qué debemos tener confianza en nuestro Dios? Veamos pues aquellas razones por las que debemos tener confianza en nuestro Dios. La primera razón por la que debemos tener confianza en Dios es porque Dios es nuestro amparo, fortaleza y pronto auxilio, como nos relatan los versículos 1 al 3 de este hermoso salmo. Dios es amparo para los que tienen confianza en Él. Es la declaración abrupta y notable del que escribe el salmo, como diciendo: ustedes confíen en quien quieran, pero para nosotros Dios es nuestro amparo, literalmente nuestro lugar de confianza o de refugio. Pero además de esto se añade esta verdad, que Dios es fortaleza para los que tienen confianza en Él.
Es como un castillo fortificado ante el enemigo. El hecho que Dios sea nuestro amparo, nuestro lugar de refugio, significa que Él es nuestro todo. Ese solo hecho nos imparte fortaleza. Todos los demás refugios son refugios de mentiras, dice Charles Spurgeon. Por lo tanto, toda otra fuerza es debilidad. El profeta Isaías hizo esta advertencia al pueblo de Judá cuando les dice allá en el capítulo 30, verso 1 al 3, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. En Dios, mis amados hermanos, hallemos enteramente nuestra fortaleza. Pero Dios también es pronto auxilio a los que tienen confianza en Él. Literalmente, muy encontrado, dice el escritor. Quiere decir que está siempre dispuesto a ayudarnos. A veces los cristianos decimos creer que Dios puede, pero terminamos dudando que Dios esté dispuesto a ayudarnos, como si fuera un Dios lejano, como aquellos dioses paganos que a lo mejor se apiadan si hacemos unos pocos sacrificios. Jehová es un Dios cercano, es nuestro Padre, es un Dios personal y como todo padre corre siempre dispuesto al clamor de sus hijos que claman con confianza en medio de la angustia para defenderlos. Qué grandes verdades, mis amados hermanos. Como nuestro Dios no hay otro. Él es nuestro único amparo, fortaleza y pronto auxilio, incluso si el mundo se acabara, como lo dice el versículo 2 y 3 de nuestra lectura. Su omnipotencia, protección se hacen manifiestas de manera real e inmediata para todos quienes ponen su confianza en el Señor. Muchos han puesto su confianza en sus grandes ejércitos, otros han confiado en sus riquezas. ¿Cuántos hoy día confiarán en los búnkeres ante una amenaza que se acabe el mundo? ¿Y usted se ha dado cuenta del Dios que está a su lado? ¿Dónde ha puesto su confianza? ¿En nuestros ahorros del banco tal vez estaremos confiando? ¿En la mercadería guardada por si viene la crisis? ¿En la medicina moderna? ¿En el presidente? ¿En los políticos? ¿En tal vez tener una nueva constitución, por ejemplo? Mis amados hermanos, frente a cualquier crisis o tribulación, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sin embargo, tenemos otra razón más que la palabra nos da para tener confianza en nuestro Dios. Observemos, por lo tanto, la segunda razón por la que debemos tener confianza en nuestro Dios, y esta es porque el Dios de Jacob es nuestro refugio, dicen los versículos 4 al 7. Dios es como un río en medio de Jerusalén. Esto nos habla de ese refugio. Antiguamente, las ciudades estaban protegidas por murallas y para protegerse de sus enemigos, los habitantes se refugiaban detrás de aquellos muros. Por lo tanto, los enemigos atacantes acostumbraban a asediar, a rodear la ciudad hasta que los habitantes se rindieran de hambre y sed. El agua entonces era vital para los que estaban dentro de la ciudad porque les permitía aguantar durante mucho tiempo el asedio. La ciudad de Jerusalén, curiosamente, no poseía ningún río. De hecho, recién en tiempos del rey Ezequías se hizo una obra para cegar las aguas de fuera de Jerusalén y llevarlas dentro de la ciudad cuando Sennacherib, rey de Asiria, quiso invadir Judá. Por lo tanto, la palabra no nos habla de un río físico existente dentro de Jerusalén, como indica el versículo 4, sino que nos habla de Dios, el cual fue como manantial de agua viva, sustento y ayuda a Israel mientras éste consideró a Dios como su Dios en medio de ella, como nos indica el versículo 5.
Todos sus enemigos eran destruidos, porque Jehová, el Dios de Jacob, por su palabra los acababa y los sacaba en victoria. Por eso Balaam no pudo maldecir el campamento de Israel. Sin embargo, cuando se volcó Israel a la idolatría, Dios lo abandonó, quedando como tierra seca y fueron destruidos. Y lamentablemente en el 722 a.C. cae el reino del norte por la invasión asiria y en el 587 a.C. cae Jerusalén y es destruido el templo por Nabucodonosor. El motivo lo deja muy claro el profeta Jeremías que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cristo también es como un río para su iglesia, porque el profeta Zacarías nos habla respecto de nuestro Señor. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Es decir, Cristo es la fuente de nuestra salvación y su río es el Espíritu Santo que inunda su iglesia, porque Juan nos dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios también seguirá siendo aquel refugio eterno en la Nueva Jerusalén. Todos los cristianos que han puesto su confianza en el Señor, el Dios de Jacob, un día estarán eternamente gozando de su refugio, de ese refugio seguro en la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén, de donde fluye un río de vida, como lo anuncia Juan en el libro de Apocalipsis que nos dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Cuánta confianza podemos hallar entonces en las promesas de Dios, el Dios de Jacob? No obstante, aún podemos ver una tercera razón más por la que debemos tener confianza en nuestro Dios. Los versículos 8 al 11 nos dicen, porque podemos ver las obras asombrosas de Jehová. Nuestro Dios no solo promete, sino también actúa y de manera sorprendente. Es como si el escritor nos dijera, si hay alguien que aún no cree y duda en este Dios que dice que es amparo, fortaleza y pronto auxilio y refugio, entonces vengan y vean las obras de Jehová. ¿Cuántas obras habrá hecho Dios en nuestras vidas y aún dudamos? ¿Aún no podemos contemplar a lo mejor su poderío? ¿Aún a lo mejor nos cuesta confiar? Reconozcamos en esta hora a nuestro Dios su fidelidad en sus obras sorprendentes. Una de sus obras se ve en que Él ha puesto, dice la Escritura, asolamientos en la tierra, obras de juicio y terror sobre las naciones de la tierra, enemigas de su pueblo. Allí vemos la fidelidad y providencia de nuestro Dios en que aun cuando Israel fue rebelde, idólatra y desobediente, y lo disciplinó con la invasión de Asiria, Babilonia, Roma y con muchas otras naciones enemigas, aún así, después estos enemigos vivieron la venganza del Dios de Jacob. Los desoladores huyeron desolados. La historia secular registra los grandes asolamientos, destrucciones profetizadas y cumplidas sobre estas naciones soberbias que se levantaron contra Israel. Testifican las ruinas de Babilonia, Siria, Edom y Canaán destruidas en guerra. No olvidemos solamente en el pasado siglo XX, solamente la gran humillación sufrida por Alemania luego de perseguir a los judíos. Dios trae destrucción sobre sus enemigos también, con asolamientos de guerras, hambre, destrucción y pestilencias. Y si Él lo ha determinado, ¿quién lo detendrá? Son juicios sobre el impío con quien está Dios enemistado. No hay ejército, ni armas, ni poderío militar que se atreva a detener el poderío del Dios de Israel. ¿Acaso no sabemos que un día vendrá con ese mismo poder desolador sobre este mundo incrédulo y pagano que no le recibió, antes con soberbia lo rechazó? Hasta el mismo Satanás, junto al falso profeta y el anticristo y todos los demonios ya tienen su parte en el mismo lugar de desolación, el lago de fuego eterno. Y no solo eso,
sino que todo este mundo será terminado y consumido en fuego incandescente. Hermanos míos, si somos hijos de Dios, podemos hallar tranquilidad y conocer a nuestro Dios, del Dios de Jacob, en sus obras y promesas. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, lo dice el versículo 12. Dios podrá consumir la tierra con sus juicios por causa de la maldad, pero aunque todo lo perdiéramos, nuestras vidas están escondidas en el Señor. Una esperanza viva en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén, donde nada incorruptible entrará ni se hallará, sino que será todo en perfecta eternidad, porque estaremos con nuestro Dios. Qué gran Dios tenemos, un Dios que es amparo, fortaleza y pronto auxilio en nuestras tribulaciones, aunque fuera el fin del mundo. Qué mejor refugio entonces que el Dios que con fidelidad guardó a Israel. Sus obras hablan por sí mismo de su poderío. Mi hermano, ¿dónde te amparas cuando vienen las dificultades? ¿Dónde hallas fortaleza cuando te sientes debilitado y frágil? ¿Acaso ha corrido alguno de los hombres con la prontitud que actúa Dios cuando has estado en necesidad? ¿No será? Estás en la iglesia, pero si se acabara el mundo y hasta la misma muerte tuvieras que enfrentar, no sabes qué hacer ni a dónde ir. Ninguna de las vanidades del mundo, ni el materialismo, ni la riqueza, ni los políticos y sus promesas, ni nada ni nadie nos puede asegurar ni entregar tanta confianza ni la salvación como la de nuestro Dios, que levantará lo suyo desde las cenizas, el mar o el polvo. No pongas tu confianza en este mundo material y perecedero. El Dios espiritual y lleno de poder está en medio de ti, si eres hijo de Dios, presente con su Santo Espíritu como un río de agua viva, dispuesto a consolarte y ayudarte si se lo pides. No olvides sus promesas escritas en su palabra. Léelas cada día para que no pierdas tu vista de la luz que alumbra tu camino. Dobla tus rodillas si te sientes angustiado, desesperado. Y luego espera con toda confianza, en tranquilidad, y conoce que Él es tu Dios, tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. Tu refugio es el Dios de Jacob. Amén.